Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día y a esta hora nos acompaña el ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez. Omar, muy buenas noches, bienvenido a Educación al Día y adelante con su informe de hoy. Sí, Karina Andrea Arango Carbonó, muy buenas noches, saludos cordiales a usted y a todos los oyentes del programa Educación al Día. Desde el Comité Ejecutivo de FECODE estamos haciendo unos seminarios y talleres para nosotros fijar posiciones frente a ciertos temas que son de actualidad. El primer tema tiene que ver con la alternancia, la propuesta que se hace desde el Gobierno Nacional para que los centros educativos rurales, las instituciones educativas de todo el país, los alcaldes, los concejales, los directivos docentes informen de si tienen o no las condiciones para un regreso a clases presenciales. Desde el Comité Ejecutivo de FECODE estamos nosotros orientando a los educadores, a las organizaciones sindicales, todos, a los padres de familia, a que seamos responsables y a que si no se tienen las condiciones, todas las requeridas, los protocolos establecidos por el mismo gobierno a través de diferentes normas, no arriesguemos la vida de los niños, la vida de las comunidades, padres de familia, de los educadores. La idea es que se acate el llamado de la Organización Mundial de la Salud a cumplir con los protocolos para salvar las vidas y evitando el contagio del COVID-19, nosotros podamos permanecer sanos y salvos con nuestras familias. La Organización Mundial de la Salud ha sido clara, es que si bien es cierto, los niños tienen menores riesgos en sus vidas, pues también son focos de contagio y las instituciones educativas deben tener en cuenta el distanciamiento físico, el distanciamiento social. Los centros educativos rurales deben tener todos los espacios y todas las baterías sanitarias, elementos de bioseguridad requeridos para una aglomeración de niños y jóvenes que sabemos no van a ser capaces de usar todos los protocolos como alcohol, gel, lavarse las manos permanentemente, usar su tapabocas, mascarilla. De esto no se podrá dar cuenta por parte de los centros educativos rurales, las comunidades educativas rurales, tampoco las comunidades de las instituciones educativas urbanas. Ese es el primer tema que nos ocupa entonces a nosotros como ejecutivos de FECODE. Lo segundo es que seguimos exigiendo al Gobierno Nacional que se sienta a negociar el plan presentado, el pliego de peticiones presentado por las centrales obreras, por el Comando Nacional Unitario, donde en un cuarto punto se habla de las condiciones para un regreso a las instituciones educativas. Ese cuarto punto del pliego de peticiones presentado por el Comando Nacional Unitario es supremamente interesante y de eso debemos estar pendientes, pero también como tercer punto tenemos la exigencia al Gobierno Nacional, directamente al presidente Duque, la señora ministra de Educación Nacional, a que responda a los 12 puntos planteados por FECODE en pasados días. El Gobierno Nacional no ha querido dar respuesta a esos 12 puntos presentados por FECODE, donde se pone al centro la necesidad de una inversión social, la necesidad de una reforma estructural al sistema general de participaciones, para así poder garantizar más recursos para los entes territoriales, es decir, para resolver los serios problemas que tenemos en salud, en saneamiento básico, en servicios públicos, en educación. El cuarto punto tiene que ver con algunas propuestas que se vienen manejando y es la del estatuto docente. El Comité Ejecutivo de FECODE tiene la tarea de seguir con las negociaciones de este punto del estatuto docente con el Gobierno Nacional para que así unifiquemos las diferentes situaciones que se presentan en todo el universo del magisterio. Nosotros como Comité Ejecutivo de FECODE tenemos un gran reto y es llevar a la realidad lo aprobado en el Congreso de Paipa en 2013 y en el Congreso de Medellín 2017 en lo atinente al estatuto docente. El eje central, los ejes centrales tienen que ver con la estabilidad de los educadores, las condiciones para ingreso de los docentes, la evaluación de desempeño,
pero también la estructura que tendría el escalafón en adelante, cómo hacer una transición del 2277 y al 1278 sin que se afecten los derechos y reivindicaciones de los maestros y que se garantice entonces el ascenso en el escalafón, ojalá con tres condiciones que son el tiempo de servicio, la experiencia, la producción académica y no las evaluaciones por competencia, ni mucho menos videos que se está imponiendo. Esa es la intención que tenemos con la propuesta de estatuto docente que estamos llevando desde FECODE al gobierno nacional. Como quinto punto está el tema de la salud y el tema prestacional. Desde FECODE estamos preocupados por la forma como se vienen manejando los temas prestacionales en FIDU Previsora, que no atienden las llamadas, que no resuelven los problemas y muchos docentes ya les está tocando seguir demandando por sanción moratoria para el pago de cesantías parciales e intereses de cesantía, o mejor las cesantías parciales tal como lo ordena la ley. Las demandas por sanción moratoria tendrán que afectar lógicamente los recursos del fondo prestacional y pone en peligro, pone en crisis el fondo prestacional del magisterio, que es lo que quiere el gobierno para luego llevarnos a otro régimen distinto al que tenemos hoy. Con respecto a la salud, estamos preocupados también porque en muchas regiones del país no se vienen cumpliendo. Los operadores del servicio médico no le están cumpliendo a los educadores y beneficiarios. Caso del departamento de Antioquia y Chocó, que es la región 8, pues estamos haciéndole un monitoreo al cumplimiento del contrato y para eso estamos proponiendo que se haga todo lo que se tiene que hacer desde los comités regionales. Tengo entendido, va a haber una reunión de comité regional en el departamento de Antioquia donde se pone al centro el tema de la salud y el tema prestacional. De eso estamos pendientes también en el comité ejecutivo de FECODE a través de nuestros compañeros representantes en el consejo directivo del fondo prestacional para que se revisen todos los incumplimientos que se vienen dando para con el magisterio y beneficiario. De eso estamos ocupados en el comité ejecutivo de FECODE preparando movilizaciones. Ojalá algún día se puedan hacer las movilizaciones presenciales cuando se haya mitigado ya la pandemia del COVID-19. Mientras tanto, llamamos al Magisterio Nacional a seguir exigiendo a través de las redes, a través de los medios digitales, al gobierno nacional y a los gobiernos regionales que cumplan con las exigencias, todas las condiciones para que el gobierno garantice estas condiciones a los educadores y podamos así realizar una labor tranquila, calmada para los estudiantes y para las comunidades educativas. Unimos esfuerzos para que los servicios públicos te sigan brindando bienestar. Por eso, con la finalización en junio del descuento de 10% por pago oportuno para los hogares de estratos 1 y 2, cerca de 460,000 clientes fueron beneficiados con esta medida. Además, para entregar bienestar y calidad de vida, hemos reconectado los servicios públicos de cerca de 48,000 usuarios. Esta medida estuvo vigente hasta el 15 de julio para energía y gas e irá hasta el 31 de agosto en acueducto y alcantarillado. Para conocer más sobre la vigencia de estas medidas, ingresa a www.epm.com.co. EPM, Vigilado Superservicios. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintrainagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día. Y la CUT, la CGT, la CTC y FECODE, centrales de pensionados CPC y CDP, plantearon la posición del movimiento sindical colombiano frente a la misión del empleo, el decreto 1174, también de proyectos de ley de salud, huelga en el Cerrejón y préstamo a Bianca, así como su plan de acción frente a estas problemáticas. Por eso escuchemos a continuación al presidente de la CUT Colombia, José Diógenes Orjuela. Hemos tomado las siguientes decisiones. Como primera medida,
Hemos decidido suspender nuestra participación en la misión de empleo recientemente creada por el gobierno, por cuanto esta misión pierde totalmente su efecto de supervivencia a raíz de la expedición del decreto 1174. De igual manera, rechazar este decreto y exigir su inmediata derogatoria. Como segunda medida, hemos decidido demandar el decreto ante el Consejo de Estado por su abierta violación a la Constitución y las leyes del país. Y como tercera medida, hemos decidido convocar a todos los trabajadores colombianos y a los colombianos en general a realizar en todo el país el próximo 7 de septiembre caravanas vehiculares en todas las ciudades, caravanas con autos, caravanas con motocicletas y con bicicletas, que vamos en demostración al gobierno de nuestro rechazo, como ya lo hemos dicho, en demostración al gobierno de rechazo al decreto 1174, en rechazo al préstamo de 370 millones de dólares, 1.4 billones de pesos a la empresa Bianca, nuestro apoyo al sindicato Sintra Carbón y a los trabajadores de la multinacional Cerrejón en la huelga declarada en el transcurso de esta semana, y también rechazando los permanentes ataques a nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. Escuchemos también a continuación a Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT. Simplemente reiterar lo que ha planteado el compañero Diógenes Orjuela. Nos sentimos interpretados por su intervención. En efecto, estamos viviendo un momento particularmente difícil. No se puede hacer uso de tanto oportunismo en medio de la pandemia. Adelantar una reforma laboral sobre la base de los eufemismos con que se vienen manejando las situaciones. Entonces, ahora no hay masacres, sino que son asesinatos colectivos. Ahora no es reforma laboral, sino que son los pisos mínimos de protección social. No, yo estuve durante mucho tiempo en la OIT como miembro del Consejo de Administración, y los pisos mínimos de protección social, de los cuales se habla en la Organización Internacional del Trabajo, tienen que respetar los estándares de tipo nacional, de tipo internacional, y tienen que ir acorde con toda la normatividad y los convenios de recomendaciones de la OIT. De ahí el carácter inconstitucional del decreto 1174, que creo que le va a corresponder a la Corte, más que a la Corte Suprema, le va a corresponder a la Corte Constitucional decidir el carácter inconstitucional del decreto 1174. Y bueno, la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales está para eso, para resolver allí, con la presencia de las tres centrales, de las dos confederaciones de pensionados, la CDP y la CPC, con la presencia de los gremios y los voceros del gobierno, adelantar las discusiones alrededor de toda esta situación. Y bueno, estamos férreamente unidos en torno a estos objetivos, acompañar la huelga de nuestros compañeros del Cerrejón, acompañar a FECODE en todas sus peticiones, acompañar a los estudiantes en torno a su reivindicación de matrícula cero. Creo que eso es mucho más importante que hacerle un préstamo a una empresa aérea de capital multinacional, donde nosotros no tenemos ningún interés distinto a que por necesidad volemos en sus aviones. Como dijo un meme el día de ayer, si no responden por un equipaje extraviado, mucho menos van a responder por una deuda de 370 millones de dólares. De tal manera que estos son temas que nosotros le estamos diciendo al señor ministro del Trabajo, convoque la Comisión Permanente de Concertación, y en ese escenario discutimos los temas que sean necesarios. Y decirle al señor presidente de la República que el pliego de emergencia presentado por el Comité Nacional de Paro, en cabeza de las centrales obreras, que convoque la reunión para que iniciemos la negociación de ese pliego de emergencia que contempla los temas de salud, los temas de agricultura, que contempla los temas que tienen que ver con la renta básica para los colombianos más empobrecidos. De una manera muy breve, quería simplemente adicionar a la intervención de nuestro compañero Diógenes estos aspectos de la vida nacional. A continuación escucharemos al presidente de la CTC, Miguel Morantes.
Desde la CTC hemos apoyado desde el principio la huelga declarada en el Cerrejón, porque los compañeros del carbón están haciendo peticiones que son justas, de ninguna manera es algo que se salga de lo común. Entonces ahí está, tenemos la solidaridad de igualmente, protestamos contra el préstamo que uno no sabe cuándo lo van a pagar hacia Avianca, porque aquí nos han negado dinero, que no hay dinero ni de una manera ni otra, ni de préstamo, ni de reservas internacionales, ni del Banco de la República, para la matrícula cero, ni para la renta básica, que eso no se puede, que el país quede en la quiebra, pero sí hay para prestarle a una empresa que ya no es de Colombia. Entonces, totalmente contradictorio. Igualmente, respaldar a FECODE en toda su lucha, igualmente a los estudiantes que tienen graves dificultades en estos momentos, inclusive los niños de primaria y de secundaria. Y, por supuesto, una protesta contra el decreto 1174, que prácticamente es una reforma laboral que afecta a los trabajadores. El gobierno ha estado haciendo gran publicidad respecto a que lo que está haciendo es darle protección social a los más pobres, pero eso es lo que dice, eso no es cierto. La protección se la puede dar sin quitarle los derechos, porque es que le da, según dice, ese derecho ya lo tienen, pero dice que se lo está dando, pero a cambio le está quitando el derecho al futuro. Ese trabajador ya jamás irá a tener forma de ascender, de salir de donde está. O sea que en este caso se le está haciendo un flaco servicio a la clase trabajadora colombiana y hemos afirmado, y aquí lo afirmamos fehacientemente, es la más lesiva reforma laboral y la más lesiva reforma pensional que se haya hecho en la historia de Colombia. Nunca habían habido reformas lesivas, perjudiciales, la ley 50, la ley 789, pero esta se pasó, esta es más grave que todas. Lo que pasa es que tienen que con calma estudiar el asunto y ver los pros y contras de este fatídico decreto 1174. De otra parte, que estamos listos a actuar, a que la gente está presionando para hacer la protesta correspondiente. Acordémonos que el 21 de noviembre, el paro del 21 de noviembre fue por este mismo motivo. El contrato por hora, la reforma laboral que iba a ser lesiva, pagar por debajo del salario mínimo, etcétera, etcétera. Y igualmente quitar las pensiones y meter las BEPS. Y eso es lo que acaban de hacer con el 1174, o sea que los motivos del 21 de noviembre eran legítimos o eran verdaderos como lo dijimos nosotros y como lo negaba el gobierno, y aquí pues queda clara la verdad. El gobierno fue el que no nos dijo la verdad en ese momento. O no le dijo la verdad al pueblo colombiano en ese momento, y en cambio los trabajadores sí estábamos diciendo lo que correspondía, porque aquí lo acabamos de corroborar con el 1174. Escuchemos también a continuación las palabras del presidente de FECODE, Nelson Javier Alarcón. Nosotros desde el Comité Ejecutivo de FECODE institucionalmente respaldamos a cabalidad este rechazo que hoy hacen nuestras centrales y las decisiones que han tomado y determinado como no participar o suspender su participación en la misión de empleo, ya que va en contravía de lo que nosotros pensamos, hacemos frente a la defensa de los derechos de los trabajadores en Colombia. Hoy el gobierno sigue colocando e imponiendo decretos legislativos que van en contra del pueblo colombiano, que van en contra de la clase más vulnerable. Respaldamos la decisión unánime de seguir e ir a las instancias jurídicas, al Consejo de Estado, inclusive a la Corte Constitucional o a otras instancias para demandar el perverso decreto legislativo que el gobierno nacional, aprovechándose como siempre lo ha hecho de esta circunstancia, de lo que hoy estamos viviendo, de la pandemia, y expedir el decreto legislativo 1174, que es perverso para la clase trabajadora, para la clase obrera, para los futuros de nuestros jóvenes y nuestros niños. A la vez, respaldarlos, y vamos a participar en esta movilización o esta caravana que se ha programado para el día 7 de septiembre. Aquí FECODE también se hace presente y vamos a respaldar a nuestras centrales y a nuestras confederaciones y participaremos activamente el 7
de septiembre en todas las ciudades de nuestro país en esta situación de rechazo por toda la perversidad del gobierno nacional. Apoyo a la huelga de nuestros compañeros y compañeras de Sintracarbón, todo nuestro respaldo y apoyo frente a las grandes exigencias que estamos haciendo. Aquí no puede seguir las multinacionales como también de carboneras, como también la parte de hoy entregarle el gobierno nacional 370 millones de dólares a Bianca cuando hoy lo requiere y lo necesitan los pequeños y medianos empresarios y la clase trabajadora. También aquí decirle hoy a la ciudadanía que nosotros, no es que nos opongamos, nosotros somos los más interesados en regresar al escenario natural que es el aula de clase, las instituciones educativas. Hoy lo que estamos diciendo es que no están las condiciones de infraestructura, de bioseguridad, ni los protocolos. Hoy el gobierno nacional no ha invertido un solo peso, un solo recurso, que sí está más interesado en salvar las multinacionales que salvar verdaderamente a la industria colombiana, a las pequeñas y medianas empresas y salvar a toda la clase trabajadora y obrera. Entonces, nosotros seguiremos en mañana realizaremos una rueda de prensa a partir de las 10 de la mañana frente a las instalaciones de FECODE, donde anunciaremos otra serie de actividades y a la vez denuncias frente a lo que viene ocurriendo por la estigmatización que hoy está haciendo el gobierno nacional hacia FECODE, hacia los maestros de Colombia, hacia nuestras centrales, hacia la clase trabajadora, y no permitiremos desde ningún punto de vista que siga esas circunstancias y saldremos de las diferentes modalidades, formas o maneras, porque seguiremos en la movilización y estaremos en los próximos días anunciando cuáles son ese plan de acción para movilizarnos como corresponde y como debe ser, porque no vamos a seguir permitiendo el atropello del gobierno nacional hacia el pueblo colombiano. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Finsuagro y Sintrainagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Finsuagro Colombia. Unimos esfuerzos para que los servicios públicos te sigan brindando bienestar. Por eso, para ofrecer un alivio económico, desde el inicio de la contingencia y hasta el 22 de julio, congelamos todas las cuotas de financiación y créditos relacionadas con servicios públicos para 874,000 hogares y más de 12,000 empresas. Y de otros conceptos como el programa Somos, 144,000 clientes que en su mayoría son hogares. El no cobro de intereses de mora se amplió hasta el 31 de julio para quienes no hayan pagado sus facturas desde finales de marzo. Para conocer más sobre la vigencia de estas medidas, ingresa a www.epm.com.co. EPM, Vigilado Superservicios. Escuchemos también a continuación la intervención de José Antonio Forero, miembro de la Central de Pensionados de Colombia. Primero que todo, manifestar que la Confederación de Pensionados de Colombia se suma irrestrictamente en solidaridad con lo planteado por el compañero presidente de la CUT. Estamos de acuerdo en que hay que movernos de la forma que podamos, conteniendo seguridad, y una manera es lo de la caravana del 7 de septiembre, que no es solamente en las principales capitales, sino es en todo el país, que las medidas que ha dado el gobierno nos afectan, es a todos los colombianos. Indudablemente que el gobierno, que se le ha solicitado audiencia y se le pidió al ministro del Trabajo que intercediera ante el presidente para que escuchara las peticiones que se estaban plasmadas en el pliego de emergencia, y no ha querido ni siquiera escuchar o hablar una sola vez sobre los puntos planteados en este pliego de emergencia. Y en cambio sí, fácilmente, aprovechándose de las circunstancias, reglamenta el plan de desarrollo que fue aprobado
por un Congreso amañado y comprado que legisló a espaldas y que por eso motivó el paro del 21 de noviembre del año pasado. Como esta situación afecta no solamente a los trabajadores y principalmente a los trabajadores, sino también a los pensionados, porque nos han acostumbrado no a mejorar las cosas, sino a empeorarlas. Y todo esto es para auspiciar los BEPS, para que a través de este mecanismo paguen una pensión inferior al salario mínimo y llevar a la gente más a la miseria, a que ni siquiera tenga derecho a una pensión mínima como está establecido en la Constitución del país. Por lo tanto, rechazamos enérgicamente estas medidas, apoyamos a los trabajadores de Sintracarbón en su justa y combativa huelga y rechazamos completamente el préstamo que le acaban de otorgar a una empresa que no es colombiana y que ni paga impuestos en Colombia. La recogida del IVA, que lo ponen como impuestos, eso lo pagamos, somos los usuarios cada vez que compramos un tiquete. La empresa tiene sede en Panamá y allá es donde tributa en menor cuantía y no le contribuye en nada a Colombia. Le han pedido que garantice como mínimo el empleo y no han querido ni siquiera comprometerse a respetar a todos los trabajadores que tiene esa empresa. Eso quiere decir que así como ni respetan el trabajo, tampoco van a respetar el pago de dicha obligación y eso lo tendremos que asumir todos los colombianos. Por lo tanto, invitamos a todos a sumarse a la caravana del 7 de septiembre y a manifestarle al gobierno que si realmente le preocupa el trabajo, ¿por qué no dedicamos a estudiar el Estatuto del Trabajo que desde la Constitución del 91 está planteado y no ha sido reglamentado dicho Estatuto del Trabajo? Escuchemos también a continuación al presidente de la CDP, John Jairo Díaz, quien plantea la posición de los pensionados frente a este decreto 1174 expedido por el gobierno nacional en las últimas horas. Lógicamente, pues a nivel de la Confederación Democrática de Pensionados, pues nos unimos a todas estas acciones que se están planteando en rechazo a esta política del gobierno nacional contra los trabajadores y los pensionados. Siempre hemos planteado en la Confederación que la lucha de los pensionados es la defensa de las garantías sociales de los trabajadores activos. Y por esto, pues partimos nosotros de rechazar totalmente estos planteamientos del proyecto que cursa en el Congreso de la República para el trabajo virtual. ¿Sí? Hemos planteado que es una forma prácticamente dictatorial del gobierno, porque este proyecto de ley lo están empujando bastante fuerte en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes, desconociéndose, como se ha dicho por quienes me han antecedido en el uso de la palabra, la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, que está fundamentada en el artículo 56 de la Constitución Nacional. La Comisión de Concertación es precisamente para discutir todos los temas que afectan la política laboral y social del país, y pues vienen y ratifican aún más esa posición dictatorial con la expedición del decreto 1174, que autoriza el trabajo por horas. Pues es otro que tampoco llega a la Comisión de Concertación. Entonces, vemos nosotros que el gobierno dilata cualquier posición que adoptemos las centrales obreras y los pensionados e impone todas las medidas que él considere. Ahí vemos nosotros que hemos planteado lo del pliego de emergencia, no se ha tenido en cuenta, pero con este decreto sí prácticamente no obligan a los empleadores a tener la gente ni en seguridad social, ni en salud, ni en pensiones, y mucho menos en el servicio de las cajas de compensación familiar. Pero además el gobierno, y escuchaba yo en la mañana de hoy diversas intervenciones del señor ministro del Trabajo sobre la importancia que él le da al piso de protección social, que lo encamina la misma Organización Internacional del Trabajo. Nosotros lo que hemos dicho es que aquí esto es que es para los trabajadores que no tienen salario mínimo. No, lo que quieren es llevar a darle facultades a los empleadores precisamente para que tengan trabajos por debajo del salario mínimo y así poder ampliar la cobertura de los BEPS, cuyos ingresos pues serán cancelados cada 2 meses. Y yo me quedaba aterrado oyendo al ministro del Trabajo esta mañana en uno de los medios de comunicación. Decía, es que así estamos garantizando una pensión, una vejez digna en Colombia.
cómo va a haber una vejez digna con un ingreso de 170.000 pesos mensuales. Entonces, prácticamente ese piso de protección social que establece la OIT es una estrategia precisamente organizacional donde lo que busca es fortalecer esa cohesión social de la que hemos venido hablando, precisamente para garantizar la distribución justa de los beneficios para todos y un ingreso bien para todos. Eso es lo que nosotros estamos buscando para que se garantice una verdadera política de empleo en el país. Porque aquí con esto lo que están haciendo es precarizar aún más el empleo en el país, abaratar la mano de obra para llevar precisamente a que la gente tenga ingresos inferiores a un salario mínimo que conlleva, lógicamente, a que no haya costos para pagar la seguridad social. Entonces, pues lo que está haciendo el gobierno es destruyendo esa misma cohesión social que firman nuestros gobiernos en la OIT y especialmente teniendo en cuenta el convenio 111 sobre la protección a la seguridad social, que debe estar pensando precisamente es en que no haya una discriminación. Por eso nosotros, en documento de la Confederación Democrática de Pensionados, estamos planteando, exigiéndole al gobierno nacional que se convoque con carácter de urgencia a la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Nosotros vemos con profunda preocupación cómo nuestros parlamentarios en el país logran aumentarse tranquilamente y en un proceso de pandemia donde todo el mundo está sufriendo las consecuencias económicas en sus hogares, se aumentan la bobadita de más de 1,5 millones de pesos, pero entre tanto frenan la renta básica que se ha venido clamando para el pueblo colombiano, impulsan una reforma laboral y pensional disimuladamente, amparándose lógicamente en el desarrollo y reglamentación del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces creemos que esto es importante, que por eso el 7 de septiembre tenemos que impulsar toda esta caravana automovilística y ciclística para que en las calles le demostremos al gobierno nacional la inconformidad del pueblo colombiano con la política antisocial que se está desarrollando. Algunos miembros de la bancada alternativa del Senado también expresaron su posición frente a este decreto emitido por el gobierno nacional el día de ayer, 1 de septiembre. Escuchemos a continuación al senador Jorge Enrique Robledo. Acaba de tomar el presidente Duque otra medida regresiva, retardataria, en contra de los derechos laborales de los colombianos. Es el decreto 1174, que es un decreto enfilado para disminuir los costos laborales, para envilecer el precio de la mano de obra en este país. En primer término, porque entonces con este pretexto va a haber salarios por debajo del salario mínimo legal. Esa es una primera realidad. Lo segundo es que ya no va a haber pensiones que sean como mínimo de salario mínimo, sino que van a ser pensiones que llaman de BEPS. Esos BEPS equivalen hoy a unos 100.000 pesos mensuales, bastante por debajo del salario mínimo. Esos trabajadores ya no van a estar en el régimen contributivo de salud, sino en el subsidiado, que es bastante más malo que el anterior. Esto lo están presentando con el pretexto de que es que la crisis de la pandemia nos obliga. No, eso es mentira, es descarada mentira. Este decreto está sustentado en el plan de desarrollo que aprobaron los duquistas en el Congreso, que es anterior, como todo el mundo sabe, a la pandemia. Pero además se sabe que desde hace años esto es una exigencia de la OCDE, que es el organismo internacional que está dando las órdenes sobre cómo se deben hacer las cosas en Colombia en beneficio de las transnacionales. Y entonces el último cuento que echan es que ahora sí, envileciendo más los costos laborales, que es que el país va a prosperar. Eso es mentira, eso no corresponde con la experiencia internacional. Es verdad que los costos laborales son una variable que hay que tener en cuenta y considerar porque son un costo, pero también son la capacidad de compra de un país. Y si la gente en un país no tiene con qué comprar, pues a quién le vende la industria y a quién le vende el agro y en general a quién le venden todos los sectores de la economía. Entonces mi rechazo, y en esto me uno con una cantidad inmensa de colombianos y las organizaciones de trabajadores, mi rechazo a esta nueva medida retardataria del binomio Duque-Carrasquilla. Por su parte, el senador Wilson Arias también plantea su posición frente a este decreto. Escuchemos. El decreto 1174 de 2020 permite la generalización de los beneficios económicos periódicos, de modo que en adelante
un empleador no contratará ya a un trabajador con un pago de seguridad social correspondiente, sino a varios, pagándole mucho menos del mínimo en contrataciones parciales y por horas además, en cuya suma la seguridad social ya no se pagará, sino que tendrán que aportar a beneficios económicos periódicos, mucho menos de lo que tendría que pagar antes. Con esto se va a generalizar esa forma de contratación, como antes ocurrió con las órdenes de prestación de servicio, y los trabajadores estarán mucho menos remunerados, mucho más precarizados, sin nunca adquirir el derecho pensional, pagando por horas, y los derechos de vacaciones y otros estarán absolutamente estropeados. Adicionalmente, la juventud será muy golpeada, ese es el futuro laboral de este país, sino que también Colpensiones dejará de ser probablemente el régimen de prima media que hasta hoy ha sido y tendrá que ser una administradora de cuentas individuales de los nuevos beneficios económicos periódicos. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche.